Una conversación con una bella señorita. Eso nunca lo va a despreciar. Y por supuesto leer el Times. Es una cosa muy británica. Disculpe, caballero, ¿está ocupado? En absoluto, milady, siéntese. Muy amable. Dígame, ¿es usted británico? Aquí en Suiza sí. En Londres me hago pasar por francés. Es más exótico. ¿Y su nombre? ¿Es francés o británico? Oh, qué mal educado, no me he presentado. Mi nombre es Atenor Timbury, de Londres. Encantada, Mr. Timbury. Yo soy Miss Palmer. Un placer, Miss Palmody. Tome asiento, por favor. Y dígame, ¿no le pusieron nombre de pila? Pues claro que sí. Pero sería una frivolidad decírselo. Acabamos de conocernos. Bueno, querida, debería tener más confianza en mí. Soy súbdito británico. Precisamente. Desconfío de todo aquel que hable mi idioma. Eso le hace ser capaz de discutir de varios temas que no son de mi agrado. Y me aburren profundamente las discusiones apasionadas. Bueno, conmigo no tendrá ese problema, Margaret. Soy terriblemente perezoso. Si digo más de 3 frases seguidas, me canso. ¿Me ha llamado usted Margaret? ¿Ese no es mi nombre? Bueno, alguno debía de ponerle, ya que usted se niega a revelármelo. Además, me estaba cansando de llamarla Miss Palmody. He dicho ya que soy muy perezoso. Dígame, Mr. Timbury, ¿qué hace usted en Suiza? ¿Negocios, quizá? He venido a tomar los aires. Mi médico, el Dr. Glamprow, lo recomendó. Pues procure que los aires no le tomen a usted. He oído decir que las ventiscas en las montañas son extremadamente violentas. No las tengo, Margaret. Estoy bien resguardado en esta soleada terraza. No pienso ponerme de aquí en una semana al menos. Me han dicho que los bollos son excelentes. ¿Quiere que le pida uno? ¿Ha vuelto a hacerlo? ¿El qué? Llámame Margaret. Es cierto. Y ya que tenemos más confianza, le llamaré Maggie. ¿Está de acuerdo, querida? Pues claro que no. Bueno, se lo llamaré de todo modo. Bueno, Mr. Timbury, me parece que es usted más atrevido. Debería escucharme. ¿Escucharla? Créame que no hago otra cosa. Si fuera usted de género masculino, hace tiempo que mi mente divagaría entre los clientes de esta terraza mientras simulo que la escucho. Las conversaciones masculinas son demasiado previsibles, me aburren. Sin embargo, nunca sabes qué hay en la cabeza de una mujer. Algo tan misterioso sin duda requiere toda mi atención. Y dígame, Mr. Timbury, ¿está usted ahora intrigado esperando mis próximas palabras? La verdad es que me tiene más intrigado saber dónde se ha metido el camarero que debía traer mi té y mi pollo con mantequilla. Son ya más de las 5. Es usted un grosero. Se lo agradezco, Maggie. Ser como los demás me haría ser demasiado vulgar. Además, un pretencioso. Oh, querida, querida. Ambos sabemos que nadie hay más presumido que una mujer. Simplemente mírese. Mírese. Parece usted una muñequita salida de una cara tienda de un barrio de Chelsea. Aunque la verdad es que su vestido verde y su sombrero no son rivales para la belleza que irradia su rostro. Es usted preciosa, mamá. Es la primera cosa bonita que me hizo usted en toda la tarde. Casi logra que me ruborice. Dígame una cosa, Maggie. ¿Está usted enamorada? Solo el rostro de una mujer enamorada puede desprender tanta luz. En efecto, Mr. Timbury, estoy enamorada de un hombre maravilloso. Oh, eso sin duda es alentador. ¿Por qué dice usted eso? Porque si su corazón pertenece a un hombre maravilloso, todo me hace suponer que no soy yo. Tengo más defectos que virtudes, lo que me vuelve a hacer pensar en mi cercanía con el pueblo francés. ¿No diría usted eso si estuviésemos en la parte francófona de Suiza? ¿Ve? La cobardía es uno de esos defectos de los que le hablaba. Y dígame, Mr. Timbury, ¿no le interesa saber por qué estoy aquí en Suiza? Dígame que por los bollos y el chocolate. He venido a prometerme. Ah, supongo que del joven del que dice estar enamorada. No lo haga. Coja el primer tren que salga de Zúrich y espéreme en Londres, frente a Buckingham Palace. Allí pediremos su consentimiento a su graciosa majestad para nuestra boda. Dígame una cosa, ¿le gustan las azucenas o los lirios? Da igual, pondremos ambos en el altar. Ha enloquecido usted, Mr. Timbury, si piensa que me voy a ir con una persona tan pretenciosa como usted. Y además me duele que dude usted de mi amor y de mi fidelidad hacia mi prometido. Bueno, que yo sepa, todavía no se ha prometido. Es cuestión de horas. No si yo lo impido.
¿Y por qué haría usted eso? Porque la amo, mami. Dígame, ¿cuándo ha surgido un amor tan repentino? Digamos que entre las 5 y la hora de la llegada del té. ¿Pero si aún no han traído el té? Pues mire, mejor me lo pone. Así podré disfrutar de nuestro amor un rato más. Concretamente hasta que lleguen los bollos con mantequilla. Que será cuando empecemos a creernos como amigos, no como enamorados. Y para cuando llegue el chocolate, querida, pasaré más tiempo en el club con los amigos que con usted. Que empezará a preguntarse dónde ha quedado aquel amor que surgió a la hora del té. Es una analogía horrible del matrimonio que me gusta hacer Mr. Timboli. Pero no por eso deja de ser real. Dígame otra vez. ¿Ha dicho usted Berlín? Entonces dígame, si tan contrario está el matrimonio, ¿qué problema tiene que me case con otro hombre? ¿Debería usted estar aliviado? No. No puedo permitir que una belleza como usted se arroje de cabeza a un matrimonio lleno de frustraciones. Debo impedirlo a toda costa. Camarero. ¿Ha llamado, señor? Claro. Infórmese de cuándo sale el primer tren para Berlín. Y por cierto, traigo de una maldita vez el té y los bollos. Mis palmones están bien, no hay más que verla. Enseguida, señor. ¿Ahora sí que ha dicho usted Berlín? Ahora sí. Así es. Si hemos de escaparnos, que sea un lugar donde nadie nos conozca. Le pediremos al Kaiser Guillermo su consentimiento. Me han dicho que es un hombre recto, aunque entre nosotros de pésimo gusto en el vestido. Están locos si piensan que me voy a estar a Berlín. Tiene razón. Los alemanes son gente honrada y trabajadora y poco amigos de los vicios y del hedonismo. Tendría que trabajar y me aburriría mortalmente. La verdad es que no puedo imaginar un lugar peor. Probaremos con Viena. ¿Os gusta bailar, querida? Me han dicho que sus bailes son la envidia de todo el mundo. Deberíamos comprobarlo. Os agradezco la invitación, Mr. Timboli, pero creo que se me ha hecho tarde. Y es de muy mala educación hacer esperar. Me he quedado con mi prometida. Educación. ¿Me habla usted de educación? Considero que lo mejor que se puede hacer es carecer de ella. Nos limita tanto. Es usted un cínico. ¿Me lo podría poner por escrito? Algunos de mis amigos todavía no se lo creen. ¿Amigos, dice? Dudo mucho que tenga usted amigos. Oh, se equivoca, Maggie, querida. A lo largo de los años he podido comprobar que cuanto más desprecias a una persona, más se preocupa está por ti. Estoy deseando que usted me desprecie. Sois irritante. Me voy. No podéis. ¿Y eso por qué? Porque ya nos traen el té. El tren con destino a Berlín sale del andén número 5 mañana a las 7. Gracias, Mortimer. Tómese la tarde libre. No precisaré más de usted hoy. Muchas gracias, señor, pero ni me llamo Mortimer ni trabajo para usted. Pues peor para usted, porque tendrá que seguir trabajando. Déjenos, por favor. En fin. Háblame de vuestro prometido, Maggie. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Es noble y sobre todo. ¿Os idolatra igual que os idolatro yo? No pienso hablarte de eso. ¿Y eso por qué? Pues porque todo lo que tiene que saber está en este libro. Entonces, esta gente, para saber cómo termina esto, ¿qué tiene que hacer? Pues rascarse un poquito el bolsillito. Pues ya lo sabes, si quieres saber cómo termina esta historia y otras dos más que hay aquí en este libro, no tiene nada más que comprar el libro, son 10 euros de nada. Estamos en tiempos de crisis, barato, divertido, Y apto para niños también. apto para niños y con el imborrable recuerdo de una Miss Palmody completamente preciosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, nos queréis tirar algo, tomates, pastas, dinero, todo lo aceptamos. Las pastas no las tiráis a nosotros. Eso me la llevo yo.